Bueno, voy a compartir. Bueno, ya estás viendo la pantalla, ¿no? El texto. Bien. Bueno, estamos en lo que es el párrafo, la página 115, en el párrafo 33 de lo que es la apertura a la interpretación de la escalera, la interpretación de Hasulam, la cuarta de las introducciones al Zohar, ya la última de estas introducciones, que tiene como todo un recorrido sobre los conceptos básicos de lo que está en toda esa estructura de Sefirot y toda la estructura espiritual que existe. Dice, salida o partida de tres rayos o líneas en Yeshut. Yeshut es Binah, Binah como se llama abajo del tabur, Binah en el cuerpo. En los diferentes lugares, las diferentes Sefirot tienen diferentes nombres. En este caso, Yeshut es como se llama a Binah cuando ella baja al cuerpo a ayudar a Seiram Pin y Malhut, a sus hijos que necesitan esa luz. Ella toma esa función y toma este nombre. Párrafo 33. Y ahora aclararemos el orden de la salida de estos tres rayos que llegan desde esta madre, estas tres líneas, Kav, en hebreo Kav o Kavim, porque están en plural, tres rayos en un escalón o en un paso, en cada uno de los pasos llegan estas líneas desde la madre, en el camino de forma individual particular, y desde donde tú escalarás cada uno de estos tres escalones. Hay un comentario que habla de la palabra general y particular. Está el aspecto general, el aspecto kolel, así como por ejemplo la Torá la vemos respecto al mundo como algo completo, como un aspecto en donde se manifiestan todas las leyes, y el aspecto particular como el caso de la persona individual, donde se manifiestan las mismas leyes. Existe lo general, kolel, la regla, y lo particular, lo individual, prat. Acá están puestas las palabras en hebreo que tienen un concepto y otro. Porque no puedo. No sé por qué no puedo moverme. Acá. Es decir, por ejemplo, en los escalones de Yeshut, los cuales son un aspecto, Bejinot, de las 7 Sefirot inferiores de Binah. Binah estaba en la cabeza, ella en la cabeza se divide en dos. Binah es la madre que tiene dos funciones. Por un lado es la compañera de Josmá, tiene función de esposa, por decirlo de alguna forma, y esa parte de esa persona continúa en la cabeza y se llama Abba, se llama la madre superior. Pero las 7 sefirot inferiores, o sea, las 3 superiores quedan en la cabeza y se transforman en un parsuf completo en la cabeza, y las 7 inferiores de Binah bajan al cuerpo y se llaman Yeshut. Comentarios, recordemos que Yeshut son esa Binah abajo del tabur. El tabur es el límite entre la cabeza y el cuerpo, desde el parsuf de Adán Kadmon. Esa Yeshut cuando ella se reduce a sí misma para ayudar a sus hijos. Porque Gar de Binah, Gar son las 3 superiores, de Arihampin. Arihampin es Josmá, esa esposa que está junto a Josmá en la cabeza. Está colgando arriba, desde Abba Beima superior. Abba Beima, de nuevo, son los nombres para Josmá y Binah en la cabeza. Entonces, la parte que está en las 3 superiores queda colgando arriba para brindar su ayuda, pero ya desde ese límite y más hacia el Creador. Y las 7 sefirot inferiores de Binah de Arihampin son llamadas en el nombre de Yeshut. Y aquí sale el primero, el rayo de la derecha de Yeshut.
Y este es Keter y Josma de Yeshut. Y acá voy a explicar un poquito estos tres rayos que salen desde esta madre que baja. El primer rayo que baja es un aspecto de Keter y Josma. Y fue reparado en el momento de la elevación de Malhut de Yeshut hacia Binah de Yeshut. Esta madre que baja a ayudar básicamente a Malhut, que es quien más lo necesita, y se va a tener que contactar con ella, y ese contacto que va a existir luego en Tiferet, va a entregar esa luz para que esta Malhut logre esa reparación. Y finalizan, completan el escalón de Yeshut, el escalón Yeshut debajo de Josma y Binah y Tiferet y Malhut de Yeshut. Caen abajo, hacia el escalón Madregá de Seirampín, como fue visto anteriormente en el párrafo 21. Hacen todo ese recorrido a través de Seirampín para poder contactar con Yeshut. Y en este caso, ese primer rayo trae la luz que está en las sefirot más altas de todo ese parsuf, la luz que está en Keter y Josma. Y estos dos kelim, Keter y Josma, que permanecen en el escalón de Yeshut, son hechos, construidos en la línea derecha, como fue dicho anteriormente. Desde que no hay allí, no hay ahí, sino solamente dos kelim, Keter y Josma. No hay sino solamente en ellos dos luces, Nefesh y Ruach. Las luces que están en este caso en Keter y Josma, como el camino de las luces es al revés, es inverso, solo estos dos lugares tienen algo de luz, y las dos luces que llegan primero son las más bajas. Primero llega Nefesh y luego llega Ruach, y ellas se ubican en estos dos lugares que son los más altos. Y hay carencia desde Gar, como fue visto anteriormente en el párrafo 26. Mira bien allí. Ya comentamos anteriormente que en el resto de los lugares no hay nada de luz, porque todavía no está completo. Hay solo parcialmente en estos dos kelim estas luces que son las únicas que se manifiestan por ahora. Comentario. Yeshut son las 7 inferiores de Binah bajo el tabur de Adán Kadmon. Por tanto, solo los kelim de Seirampin y Malhut del parsuf completo de Binah, entonces las luces que hay en él son solo las dos inferiores, las luces que corresponden a Keter, a Malhut y a Seirampin, o sea, la luz de Nefesh que corresponde a Malhut y la luz de Ruach que corresponde a Seirampin, son las que van a estar siendo bajadas, por decirlo de alguna forma, para que de alguna forma vayan iluminando lo que está más abajo y llega desde los lugares más altos del parsuf, las cuales están en los kli más elevados. O sea, son solo las dos inferiores, los dos inferiores kli los que se van a iluminar, pero las luces están en los lugares más lejanos, en los lugares más elevados, de sus propias 10 sefirot, de Yeshut mismo. Es decir, la luz de Ruach, que es la de Seirampin, está en Keter, y la luz de Nefesh, que es la de Malhut, está en Josma. Pero existe carencia en Yeshut de las 3 luces superiores. De las otras 3 luces todavía es como que están en la cabeza, están más allá. Las luces de Neyamá, Hayá y Ejidá son como invisibles, están más allá de nuestra comprensión, las cuales son luces de Gar y se encuentran sobre el Tabur. Y Ejidá va a estar en Keter, que es Galgalta, Hayá está en Josma, que es Ain Bet, o el padre Abba, y Neyamá está en Binah, que es Sameh Gimel o Ima. Luego también desciende una Neyamá reducida bajo Tabor, que es el aspecto Hasadim de Neyamá. Esto ya lo vimos. Esta madre que baja también va a tener un aspecto de Neyamá que va a bajar al cuerpo, pero no es igual a la Neyamá que está en la cabeza. La Neyamá que baja al cuerpo tiene una cualidad de misericordia, mientras que la Neyamá que está en la cabeza tiene una cualidad de Josma y ya puede corregir. Ambas ya son totalmente desinteresadas, son luces ya con un aspecto de un dar puro, pero con fuerzas, por decirlo de alguna forma, distintas.
No su aspecto directo de corrección personal, sino un aspecto horizontal, un dar en forma global. Porque Yeshut ha disminuido su luz para poder ayudar a sus hijos, pero sigue siendo Binah, y su luz es la esencia de Neyamá, pero no es una luz directa como si existe en Ima, sino que es reducida, es solo luz de Hasadim. Párrafo 24. Y entonces, primero sale entonces de la línea derecha esta luz de Keter y Josma. Luego, dice, entonces o después sale otro rayo, otro Kav, pero de la línea izquierda, y ese otro rayo son 3 Kelim: Binah, Tiferet y Malhut de Yeshut. O sea, hay unas luces por la derecha y ahora hay unas luces por la izquierda. Después que ellos regresan y se elevaron desde sus caídas. Los Kelim de la derecha nunca descienden, están siempre como iluminando desde la cabeza, desde Keter y Josma están brindando esa ayuda todo el tiempo. Pero los aspectos de la izquierda, los aspectos que están en carencia, los 7 inferiores, sí bajan a los mundos de Biá, bajan a los mundos donde está ese deseo de recibir, y ellos tienen que volver desde ese lugar tan bajo, tienen que elevar Man. Luego que elevan Man, retornan desde la caída, y ahí forman también un rayo de luz desde la línea izquierda. Ellos cayeron y luego se elevan desde la Geburot, desde nuestro mayor dolor placer. Y es corregida a través de la iluminación de Josma y Binah de Adán Kadmon, o sea, del padre y la madre, pero que están en la cabeza, que remueven a Malhut, finalizando en Binah de Yeshut, y retorna a su lugar. Entonces ellos se elevan de nuevo a Binah, Tiferet y Malhut de Yeshut, desde los inferiores, como fue visto anteriormente en el párrafo 21. Ese retorno de luz que viene en ese camino después de que se hace el Mad, que viene por toda esa línea media para corregir finalmente a Malhut y a todo lo que está en el camino. Y desde que ellos son completados en 5 Kelim en el Parsuf y son vestidos en ella, entonces sí en las 5 luces, en Naranjai, o sea, Nefesh, Ruach, Neyamá, Hayai y Ejidá. Entonces ellos se convierten en la línea izquierda de Yeshut, como fue visto anteriormente en el párrafo 29. Entonces, por la línea izquierda ya es una luz de corrección, es una luz que llega desde la línea izquierda, pero como a consecuencia de nuestro trabajo. No es como la luz de la derecha, que es una luz que está siempre, esta es una luz que es merecida por nuestro trabajo, y cuando ese trabajo completa, es como que todos los parsús quedan iluminados para ese escalón. Se completan las 5 luces y hay un paso que se cambia de escalón, por decirlo así. Comentarios. Desde Malhut, que es el objetivo, llegamos en nuestro Man hasta Binah. Como llegamos hasta Binah, que Binah está en ese cuerpo, es la misma madre que está en la cabeza, porque ella se desdoblegó a sí misma, ella se multiplicó por 2, por decirlo así, pero sigue siendo la misma madre. Entonces cuando llega el contacto de Malhut a Tiferet, que es donde está Binah, porque ya Binah baja hasta Tiferet, ahí ya hay un contacto con lo que son las luces superiores de Keter y Josma. Ya llega una ayuda directa hasta Malhut. Binah sigue siendo uno. Ella no se ha corrompido en esa intención de descender, sino que al contrario, ella solo disminuyó su potencia con el fin de ayudar. Y desde lo inferior hemos retornado hasta allí. Se hizo un esfuerzo para lograr estar en afinidad con la pureza de esa madre que está en ese sitio. Y para ello debemos completar los 5 Kelim de Malhut a partir de las 5 Geburot, porque estos son los pilares para la elevación. Ese trabajo que se hace, por ejemplo, con las 5 preguntas y las 5 respuestas, cuando se completa todo ese parsuf de Malhut. Toda la elevación se basa en completar Malhut.
son los 5 dedos que sostienen la copa desde abajo, las 5 geburot, las 5 preguntas que están en la parte baja del masaj. En ese masaj, en ese lugar que tanto hablamos, en Yesod, están las dos fuerzas, lo masculino arriba, que son las 5 respuestas, o el parsuf de Seirampin, con esas respuestas que llegan desde la madre, pero que contactan con Malhut a través de Seirampin, y desde abajo llegan las carencias, las 5 preguntas que están también ahí en contacto, en ese lugar donde todo se hace uno, como quien dice, lo masculino y lo femenino están en ese contacto para llegar al equilibrio. Ellas se mantienen firmes con nuestra fuerza de voluntad. Estamos como intentando hacer esas 5 preguntas en forma firme para que las 5 respuestas lleguen desde arriba, para que las 5 Gesadim, esas misericordias que llegan desde la madre, que llegan a través de Seirampin, las completes desde Seirampin, en el equilibrio masculino-femenino que se da en el masaj, completando las 5 más 5 sefirot, se completan las 10 sefirot, se forma un parsuf completo, 5 y 5. Cuando estos 5 pasos están completos, Malhut ya ha llegado a Binah y entonces ya accede a Gar, y por lo tanto a esa liberación, y esas 5 luces ya llegan como un retorno y ya están de vuelta. Cuando estaban solo Keter y Josma, que era el primer paso, que había una luz desde la derecha, no había una completitud, existía solo Nefesh y Ruach. Pero ahora es posible llegar más alto, porque antes tampoco podía existir más luz hacia abajo, porque abajo había carencia, no había capacidad para resistir más luz. Pero cuando abajo se hizo el esfuerzo, se hicieron las 5 preguntas, abajo ya quedó con cierta estructura que soporta esa luz, y como entonces es merecida, y entonces puede retornar ese mad desde arriba, porque ha existido la elevación a través de man, desde nuestro mayor dolor placer. Por lo tanto, desde donde existe más carencia, cuando allí existe la intención correcta de conectarse a lo superior, podemos llegar más alto que cualquier santo. Ese pecador arrepentido necesita una luz más elevada para ello, necesita completar las 5 luces. Solo así puede suplir esas carencias, solo así puede llegar a lo que lo separa de la liberación, y toda la creación va a llegar a esa liberación, y cuando esa persona hace ese trabajo, llega a esa luz que es la más alta para lograr esa liberación, a esa liberación que está en esa intención, desde ese deseo de recibir, que era solo para sí mismo, pero esa intención cambia en forma pura y sincera por un deseo de dar. Como cambió y se puso en afinidad con el dar del Creador, todas las barreras desaparecen, ya no hay motivo para que nuestro Creador, que siempre quiere dar a su creación, no lo complete. Antes era imposible que lo viera o que lo detectara, porque había una intención distinta, pero todo es por afinidad de cualidades. Cuando lo de abajo se hace afín, ya lo de arriba no tiene motivos para no brindar esa luz. Y entonces desde allí se accede a las 5 luces, retornando a ese estado de completitud, de liberación de esa carencia que es trabajada correctamente. Esto es llamado la elevación desde la izquierda, este otro paso que ahora vemos que es el lado femenino, desde donde llega Josma, que es en el lado derecho. Recordamos que había solo Hasadim. Y entonces, con la salida de la línea izquierda, se hace una disputa, una controversia entre derecha e izquierda. Hay esas dos fuerzas, una hacia el lado de la misericordia, otra hacia el lado de la severidad. Todavía existe esa dualidad en ese masaj, mientras que se hacen las preguntas, por decirlo así, cuando se está en ese proceso. Que la derecha quiere abolir a la izquierda y gobernarla sola, y la izquierda quiere abolir a la derecha y gobernarla sola, como fue visto anteriormente en el párrafo 31. Y a causa de que ambas no pueden iluminar, mientras que la línea media que las separa a ellas no haya sido corregida, porque esa luz, que es esa luz perfecta, va a llegar desde ese lugar que es el lugar central, pero va llegando desde la línea izquierda como en sus oleadas, como quien dice, hasta que
se ponen completamente de acuerdo y entonces sí es dibujada esa línea central. Esa disputa o ese pivoteo entre ambas es lo que va logrando la verdadera realidad. Antes se veía una realidad incompleta, mientras que estamos en ese proceso de igualar esas carencias con las luces, o esa disputa entre el deseo de dar y el deseo de recibir, esa realidad se va ampliando. La verdadera realidad está solo en el medio, no la tienen ninguna de ellas por separado, ni la derecha ni la izquierda. Ninguna de las dos tiene la capacidad para brindar la luz en forma independiente de la otra. Es necesaria la misericordia y es necesaria la limitación. Y todo nuestro trabajo es movernos de una a otra. ¿Para qué? Al hacerlo correctamente, nuestro creador, porque es él el único que puede dibujar esta línea central, pueda dibujar esta línea media en nosotros como recompensa, y esto es lo que llamamos Mad, o esas aguas superiores, esas aguas masculinas que llegan desde el dar, masculino porque viene desde el dar puro del creador, es la capacidad de dar que está en cada uno de nosotros y que quiere imitar a la capacidad del creador de ese dar puro. Párrafo 35. Y esta es la tercera de las líneas entonces. Y entonces la línea media sale fuera. Y ella sale fuera del masaje de la pantalla, porque en ese masaje, en esa pantalla, es donde se ve esa lucha. En lo que es el camino de las letras estamos viendo ya la letra de Sadi. Sadi es justamente donde pasa esto que estamos hablando, es donde está el aspecto más interno de Yesod, que tiene que ver con esta lucha entre lo masculino y lo femenino, en lograr equiparar estos dos lugares, hasta que lleguen a ser uno. Y eso es un trabajo de muchos pasos, por decirlo así. En ese masaj, pantalla del escalón de los inferiores de Yeshut, que por la elevación de Man, por ese esfuerzo hacia Yeshut, hacia Binah, como fue visto anteriormente en el párrafo 32, que esto es Seirampin, porque la madre viene a través de Seirampin, que se ha elevado hacia Yeshut, en conjunto con los tres Kelim, con toda esa ayuda que llega desde Binah, Tiferet y Malhut, que llegan desde el lado izquierdo, y cuando ellos retornan, ascienden esa escalera, como fue visto anteriormente en el párrafo 21. Y acá terminamos lo que es la página 115. Voy a parar de compartir este texto acá. Está por cortarse, ya nos conectamos y seguimos con el párrafo siguiente, con la siguiente hoja.